computadora, pero a ver si aguanta ahorita por lo menos estos 30, 40 minutos, ¿vale? Bien. Voy a compartir nuevamente pantalla. Estábamos aquí en lo de Paint, ¿no? Entonces imaginémonos, ¿no? Tenemos nuestro cultivo. Nuestro cultivo. De trigo. Tenemos a nuestras langostas. Y estamos nosotros como seres humanos. Bien. Sí. Si aquí tenemos de plantas de trigo, tenemos unas 2000 plantas de trigo. Y aquí tenemos 2 langostas. Y tenemos 10 personas. Digamos que estas langostas van a acabar con 10 plantas, ¿no? No 10 plantas, 10 plantas es mucho. Con 5 plantas. Entonces, nos quedan ¿cuántas? Nos quedan 1995 plantas. Nos quedan 1995 y podemos seguir alimentando a estas 10 personas. Entonces, aquí no hay ningún perjuicio grave. No lo podemos considerar una plaga, es solamente organismos ocasionales. Porque no nos están, sí están perjudicando un poco. Digamos, cada planta nos produce, ¿qué será? Unos 20 pesos, ¿no? Entonces, aquí nos está produciendo unos, si no me equivoco, 40,000 pesos con las 2,000 plantas. Si se come 5 plantas, entonces 5 por 20, 100 pesos, ¿no? Y entonces perdimos 100 pesos y tenemos 39,000 980 pesos, ¿no? Entonces, pues sí nos afecta un poco, pero no nos afecta mucho, ¿no? Seguimos teniendo bastante ganancia. Entonces no hay un perjuicio grave, es algo natural. Y entonces esto no podría ser considerado una plaga todavía. Ya si tenemos 2,000 langostas, y estas 2,000 langostas comen 1,000 de las plantas o más, entonces aquí sí ya perderíamos 20,000 pesos, no habría suficiente comida para estas personas y entonces pues ya es un perjuicio grave. Entonces por eso subrayamos esta parte, ¿no? Un perjuicio grave. Vamos a guardar aquí esto para esta parte. Bien. Ahora, aquí también nos viene, ¿no? Una plaga son plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados que interfieren con la actividad humana. Serían organismos no deseados que interfieren con la actividad humana. ¿Qué organismos? Cualquier ser vivo, siempre y cuando interfiera con la actividad humana. Estos, pues bueno, pueden hacer cualquier cosa, como dice, ¿no? Morder, destruir cultivos, dañar propiedad. Por propiedad, pues nuevamente nos referimos a casas, motos, lo que sea, ¿no? Computadoras, las hormigas cuando se meten en una computadora, pues también la pueden dañar, todo esto, ¿no? O hacer de nuestras vidas más difíciles. Pero, por ejemplo, como les decía, ¿no? Si nos faltan 20 pesos,
y además esos 20 pesos los dividimos entre las 10 personas, pues a cada quien perdió 2 pesos, ¿no? Y pues sí, 2 pesos son 2 pesos, pero no nos afecta así como que digamos, no, pues ya tenemos que acabar con todos los organismos, ¿no? Nos saldría más caro fumigar tal vez de manera general que pues asumir esos 2 pesos. Ok. Luego, aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales, como respectivamente la peste bubónica y la filoxera. Ok, aquí ya vemos aparición masiva. Por masiva nos referimos a algo demasiado, ¿no? Repentina puede o no ser aplicar para todo, ¿no? De seres vivos de la misma especie. Nuevamente, es una población, ¿no? Recordemos, las poblaciones son organismos de la misma especie que comparten mismo espacio y tiempo, básicamente, ¿no? Y van a causar graves daños. ¿Graves daños a qué? Lo que sea, pero que afecte al ser humano. Entonces, por ejemplo, la peste bubónica en algún momento sí fue una plaga. ¿Por qué? Porque no solamente afectó a un solo ser humano o a pocos, sino afectó a una gran cantidad de población humana y seguramente también animal. Ahora nos dice calamidad grande, que aflige a un pueblo, a un ser humano, al pueblo humano, ¿no? Aquí básicamente, pues bueno, nada más que nada, no podríamos ponerlo como una definición como tal, pero sí nos da una pista, ¿no? Una calamidad grande, un daño grande, prejuicio grave, ¿no? Que aflige al pueblo, que daña al ser humano, al pueblo humano. Luego tenemos nuevamente daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien, ¿no? Nuevamente, daño grave. Infortunio, trabajo, pesar o contratiempo. Nuevamente, daño grave. Abundancia de algo nocivo y por extensión de lo que no es. Es decir, ausencia de algo benéfico. Entonces ya no nada más nos dice que una plaga es que haya demasiado de algo, sino muy poco de otra cosa. No sé, una plaga de hambre. Una plaga de falta de alimento. Pero bueno, vamos a poner abundancia de algo nocivo. De ese algo, pues bueno, en esta ocasión, como dijimos que las plagas no pueden ser animales, entonces, las plagas no pueden ser seres no vivos, lo que no está vivo no puede ser una plaga, entonces vamos a ponerlo como abundancia de un ser vivo. Ahora, plaga es cuando una especie animal o vegetal, una especie básicamente, o un microorganismo, por eso una especie, se encuentra en una densidad tal que puede llegar a dañar o ser una amenaza para el ser humano y su bienestar. Nuevamente, ¿a quién daña? Al ser humano finalmente. Cuando tienen una densidad tal, es decir, hay demasiados organismos en un área que ya llegan a hacer un daño significativo o pueden generar un daño significativo. Luego, bueno, tenemos las últimas dos que son las considero yo más importantes, más completas y más generales. Tenemos primero que es el concepto de plaga tiene un elemento subjetivo, es decir, dependiendo de quién lo vea, ya que el número de individuos que constituye una plaga depende de cada lugar, época y cultura. Es decir, tal vez para alguien en algún lugar una cucaracha en un restaurante, no sé, alguien, ¿qué será? Alguien que vive con personas que son alérgicas a las cucarachas, una cucaracha en ese restaurante, eso es una plaga porque puede generar un daño grave a las personas que son alérgicas a las cucarachas. Pero si esta persona se encuentra en un restaurante en la ciudad
en una ciudad grande, y bastante en un barrio pues un poco más sucio, bueno, que no sea tan pulcro, pues entonces esto no sería una plaga, pues la cucaracha está pasando y ahí vive y pues come basura y ya, ¿no? Entonces, por eso depende de cada lugar, de cada época y de cada cultura. Entonces, la presencia de una cucaracha en la acera de una calle, en la banqueta de una calle de cualquier ciudad, no se considera plaga, pero sí podría considerarse plaga si aparece en un quirófano de un hospital o en la cocina de un colegio. ¿Por qué en un hospital? Pues bueno, por ejemplo, recordemos que las cucarachas, si bien pueden no hacer tanto daño directo, son portadoras de muchas enfermedades. Entonces, si para hacer una operación en un micrófono se usa cofia para el cabello, se usan y se usa cubrebocas, se usan guantes de látex, es porque debe de haber demasiada limpieza, porque de la misma boca pueden saltar gérmenes que infecten después a la persona que se está operando. Entonces, si pasa una cucaracha llena de enfermedades, pues entonces sí es una plaga porque puede generar un daño o perjuicio grave. También hablábamos de las moscas, ¿no? Si una mosca se encuentra, que contamine, se encuentra en algún lugar, en donde hay comida, o se encuentra donde hay heridas, y esta mosca está sucia, pues puede generar un perjuicio grave y entonces sería una plaga. Pero una mosca, una larva de mosca que se encuentra desinfectada y se haya, ¿cómo se dice?, criado, se haya reproducido con fines específicos para la medicina, para quitar la carne en descomposición de algunas heridas, limpiar este tipo de heridas y evitar infecciones y gangrena, entonces ahí no es una plaga. Depende del contexto, de la cultura, del lugar, de la época. Las plagas urbanas son las que afectan al hombre por transmitir enfermedades y ocasionarle daños o el deterioro del hábitat humano y de los alimentos. Finalmente afectan al ser humano por ya sea transmitir enfermedades, ocasionarle daños o el deterioro del hábitat humano, es decir, de su casa y de los alimentos. Si tenemos hormigas, por ejemplo, que se comen nuestra comida, hay deterioro de nuestros alimentos y entonces eso también puede ser considerado una plaga. O si tenemos unas cuantas hormigas en nuestro jardín que pues nada más pasan para comerse los insectos muertos, pues entonces ahí no será una plaga. Pero si entran a nuestra cocina, sí podría ser una plaga. La OMS define entonces como plaga aquellas especies implicadas, aquellas especies especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el ser humano y en el daño o deterioro del hábitat o bienestar urbano del ser humano, cuando su existencia está por encima de los umbrales de tolerancia, es decir, encima de unos límites a partir de los cuales la densidad de la población es tal, que los individuos pueden provocar problemas sanitarios, medioambientales, molestias o pérdidas económicas. Entonces, por ejemplo, también poníamos a las arañas, ¿no? Las arañas pueden terminar incluso o controlar varias plagas, pero si estas arañas son venenosas, son de importancia médica para los seres humanos y tenemos demasiadas al punto de que no podemos tomar un frasco o lo que sea, algún objeto sin el riesgo de que aparezca la araña debajo del lugar, entonces sí podríamos decir que es una plaga porque es un potencial riesgo y nos puede amenaza el bienestar de la persona. Pero si nada más la araña está en la esquina de nuestro puerto o de nuestro jardín comiendo y haciendo sus cosas de araña, aunque nosotros le tengamos miedo o no nos guste, no podría ser exactamente una plaga. ¿Por qué? Porque no está interfiriendo entre nuestras actividades humanas
Si no sabemos que está ahí, pues no nos estaría pasando nada, ¿no? En cambio, por ejemplo, si la araña está junto a nuestra mano, o junto a nuestros zapatos, se empiezan a ocultar ahí, entonces ahí sí pueden llegar a mordernos y poder causarnos daño. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Entonces vamos a empezar a copiar y pegar acá en nuestro archivo. Ahí. Okay. Bien, entonces podemos... ¿Sí nos puede compartir la presentación? Ah, sí, claro. Sí, les voy a compartir la presentación, ya detallado, y también este archivo de Word, porque como les comentaba anteriormente, de hecho, una de las primeras tareas que tienen que hacer es aquí en Classroom. Bueno, ahorita que carga se la enseño. Donde pues ustedes van a tener que formar su concepto de plaga y enfermedad. Ah, sí es cierto, apenas les tengo que enviar primero que el cuestionario para que respondan las preguntas con sus propias palabras. No es necesario que lo busquen de internet, nada más con sus propias palabras. Esa es la primera actividad. Y ya después les mando, cuando terminemos de ver completamente este tema, ya les estaría mandando las dos preguntas para que formen su concepto completo. Entonces, bueno. Sí, profe. Gracias. Entonces, aquí está. Básicamente van a tener que contestar esto, ¿no? Ok. Bien. Ajá. Ok, entonces, colonia de organismos. Vamos a ponerlo por aquí. Colonia de organismos. Daño o desgracia. Perjuicio grave. Organismos. No deseados que interfieren con la actividad humana. Aparición masiva. De seres vivos de la misma especie que causan graves daños. Daño grave. Abundancia de algo nocivo. Especie.
que se encuentra en una densidad tal que puede llegar a dañar o ser una amenaza para el hombre y su bienestar. Número de individuos que dependiendo del lugar, época y cultura, afectan al ser humano. Ya sea por transmitir enfermedades, ocasionar daños o deterioro del hábitat humano o de los alimentos, ¿no? Y finalmente, especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el ser humano y el daño y deterioro del hábitat del bienestar humano cuando su existencia está por encima de los umbrales de tolerancia. Punto y coma. La densidad poblacional de población es tal que sus individuos pueden provocar problemas sanitarios, medioambientales, molestias o pérdidas económicas. Ok. Bien, entonces, todo esto lo sacamos de las otras definiciones. Y pues bueno, ok. Básicamente, pues esto es lo de que tenemos de plagas y enfermedades. Y ustedes van a tener que construir su propio concepto, ¿sale? Bien. Ok. Bueno. Ahora, pues estábamos viendo entonces que en términos ecológicos, las plagas en sí no existen. Las enfermedades sí existen, pero las plagas no. ¿Por qué? Porque las plagas tienen que afectar al ser humano. Es un concepto más humano. Y en ecología, las poblaciones se van a regular en algún momento. Incluso nosotros como seres humanos, pues vemos, ¿no?, que hay cierto desequilibrio en el medio ambiente, corremos el gran riesgo de que se vaya a regular por sí solo de manera natural nuestra población. ¿Qué quiere decir esto? A causa del hambre, enfermedades, de la misma competencia entre nosotros los seres humanos, nuestra población puede que tienda a bajar, y esto va a ser ya sea de manera gradual, pausada y consciente, o de manera inconsciente, brusca y rápida. Entonces, pues bueno, eso depende mucho de nuestra sociedad. Pero de que el crecimiento que hemos tenido hasta el momento, desde la revolución industrial, donde hay un crecimiento desmedido, va a colapsar. Entonces, no es viable en nuestro medio ambiente. Pero bueno, vamos a ver pues cómo se desarrolla, ¿no? Ok. Bien. Ahora, finalmente, en ecología, pues vemos que es la interacción de un individuo con su medio ambiente, ¿no? ¿Qué individuo? Bueno, si hablamos de seres humanos, cómo el medio ambiente lo afecta o lo beneficia. Y si hablamos de estas partes del ambiente, si hablamos de seres vivos que nos pueden afectar de manera significativa por el tamaño de su población, estas también tienen su propio medio ambiente. Es decir, para nosotros las chinches son parte de nuestro medio ambiente si hay chinches cerca de nosotros. Para las chinches también nosotros
Y bueno, para nosotros son depredadores, son parásitos, ¿no? Pero para las chinches nosotros somos parte de su medio ambiente y nosotros somos su alimento. Entonces, bueno, ok. Por eso es importante saber que qué pasa con el medio ambiente de nuestras posibles plagas y enfermedades. Recordemos, si lo vemos a nivel de sistema, pues bueno, nosotros somos un sistema y el ambiente pues es el resto de los organismos y lo no vivo que nos rodea. Pero también los otros organismos son su propio sistema. Entonces, en este sistema, y todos formamos parte de un sistema, en este sistema, las plagas y enfermedades tienen su propio ambiente y por lo tanto, para poder manejarlas de manera adecuada y evitar más desequilibrios después, necesitamos conocer qué ambiente rodea a estas plagas y enfermedades y cómo podemos beneficiarnos de estos conocimientos. ¿Qué es lo que favorece a estas plagas? ¿Qué ambiente favorece a este tipo de sistemas? ¿Qué ambiente perjudica o no es tan favorable para estos sistemas y nos ayuda a controlarlos mejor? Entonces, por eso es importante saber ecología para poder controlar mejor a las plagas y enfermedades, para llevar mejor un control. Ahora, vamos a ver el tema de ecología y evolución. ¿Usted qué cree que tenga que ver la ecología con la evolución? ¿Cómo que se le ocurre? Yo creo que la ecología tiene que ver con la evolución, porque como veíamos, la ecología es la ciencia que estudia los seres vivos y su interacción en el medio en el que viven. Y como yo he leído, varias especies evolucionaron, por ejemplo, debido a los cambios que se presentaban en el lugar donde vivían. Por ejemplo, al no haber comida, bueno, leía el ejemplo de una jirafa, creo, donde decía que estos a lo mejor su cuello se había alargado puesto que ya no tenían, digamos, hierbas que crecieran en el suelo. Entonces, al tener que alimentarse, tuvieron que alimentarse de arbustos que estaban un poco altos, y al estirar su cuerpo, hacía que se alargaran, provocando así la evolución de las jirafas. Entonces creo que sí tiene que ver, porque el medio, pues la interacción de los seres vivos es el estudio de la ecología, y la evolución tiene como que un enlace con el medio donde vive, porque digamos, si se acaba algún alimento de su entorno, pues tienen que optar por buscar otra cosa de que alimentarse. Ok, muy bien. Nada más una cosita ahí, una observación ahí. Recordemos que los seres vivos no tienen, no evolucionan a conciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Es muy conocida esta parte de la teoría de Lamarck, que es el que decía que las jirafas habían empezado a desarrollar un cuello largo para alcanzar las plantas. Es parcialmente cierto. Más bien, lo que pasó es que entre las jirafas había mutaciones donde tenían un cuello más largo y un cuello más corto. Entonces, cuando se empezaron a acabar las plantas que eran de follaje corto, empezaron las jirafas que comían y alcanzaban solo el follaje corto, empezaron a morir. Y las que alcanzaban el follaje largo sobrevivían más, tenían más fuerza y se reproducían más, por lo que se vieron favorecidas las de cuello largo. Entonces, no es que no hayan desarrollado el cuello para alcanzar
los lugares altos, los árboles altos, sino que más bien el haber desarrollado, el tener la mutación genética de desarrollar un cuello largo, les dio la ventaja sobre las que tenían un cuello corto. Y entonces, quienes tuvieron las ventajas sobrevivieron más, se reprodujeron más, y entonces así se dio la evolución. Pero sí, más o menos por ahí vamos, porque la evolución ha sido gracias a la presión del ambiente que ha generado sobre los seres vivos. Es decir, la jirafa evolucionó porque dejó de haber alimento bajo y entonces solo sobrevivieron los de alimento que tenían posibilidad de alcanzar el alimento alto. En cuanto a las arañas, ¿no? Evolucionaron aquellas que tenían la capacidad de envenenar a sus presas, y las que no tenían esa capacidad pues fueron muriendo de hambre, básicamente, o no se reprodujeron tanto. Entonces, bueno, sí tiene que ver, como dice usted, en esta parte, porque pues bueno, la parte ambiental sobre las especies provocó la evolución en los organismos. Y al conocer qué fue lo que provocó la evolución o conocer las características evolutivas de los organismos, podemos saber de cuál es el pasado de estos organismos y para qué han estado o estuvieron preparados, y entonces saber un poco mejor la historia de ellos y saber cómo controlar estos organismos. Por ejemplo, en el caso de los insectos, ¿no? Si sabemos que en algún momento no sé, hay algunos organismos, ¿no? Que tienen poca descendencia, pero en algún momento tenían mucha descendencia. Entonces, es posible que todavía genéticamente tengan la posibilidad de que si se ven afectados los de poca descendencia, empiecen a proliferar los de mucha descendencia. Claro, esto se va dando poco a poco, pero en organismos que tienen generaciones más cortas, es decir, se reproducen más rápido y hay una generación a otra, pasan de una generación a otra más rápido, pues bueno, es más fácil ver la evolución. Bueno, ok. Entonces, sí vamos a ver un poquito de esto. Claro, no nos vamos a adentrar demasiado, pero sí es importante saber de dónde vienen nuestras especies. Entonces, y es importante conocerlo, ¿no? Porque así también podríamos saber que, no sé, si nosotros le empezamos a quitar el nitrógeno a nuestras plantas, ¿no? Si se las empezamos a quitar, pues no por eso van a evolucionar a tener la capacidad de producir nitrógeno, ¿no? Porque eso no es tan posible para ellos, sino que vamos a saber que ellos han tenido la simbiosis, o hay algunas que han tenido la capacidad de tener simbiosis con otras para poder, ¿cómo se llama? Fijar el nitrógeno. Entonces ahí vamos a saber que no podemos hacer que la especie, la planta, fije nitrógeno, aunque por más que le quitemos el nitrógeno, pero sí vamos a saber qué podemos hacer para que puedan nuestro terreno volver a tener nitrógeno disponible para que se alimenten nuestros organismos, nuestras plantas. Más o menos vamos bien hasta aquí. Medio me estoy explicando. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Okay. Entonces, bueno. Entonces, se saben, los biólogos de evolutivos saben, o bueno, se debe saber que hay una relación, la relación entre el ser vivo y el entorno es una relación más que nada evolutiva. Es decir, el entorno favorece
ciertas características del organismo, y este organismo, al tener estas características, va a modificar el entorno, y entonces nuevamente este nuevo entorno va a modificar a nuevos organismos, va a favorecer a ciertos organismos, y así sucesivamente. Es decir, como dice aquí el biólogo ruso estadounidense, Teodosius Dobzhansky, dijo célebremente: nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Por ejemplo, las ballenas, esqueleto, ballena, tienen resquicios evolutivos de haber venido de un organismo que tenía 4 patas. Si bien podríamos creer que cuando existieron las ballenas, lo primero fue que vivían los organismos en el agua, y luego se crearon los mamíferos como ballena, la cosa no fue así. Lo que pasó es que ocurrieron organismos en el agua, luego hubo otra evolución a organismos que pasaron a la parte terrestre, luego surgieron los mamíferos, y luego en algún momento estos mamíferos regresaron, empezaron a ir al agua, eran entre agua y tierra, y luego finalmente llegaron a ser totalmente acuáticos, pero necesitando oxígeno y siendo mamíferos. Entonces, se podría creer que primero fue la ballena y luego el mamífero, pero no, primero fue el mamífero y luego la ballena. Por eso se supone que estas son las ballenas primitivas, los ancestros de las ballenas, donde vemos todavía sus 4 patas, un organismo que se ve más terrestre. Bueno, pero aquí, con la ballena, vamos a ver si podemos verlo acá. Si nos damos cuenta, aquí vemos, bueno, columna vertebral, un cráneo. ¿Y qué vemos aquí? Si por fuera vemos aletas, como las de los tiburones y los peces, más o menos, si nos damos cuenta, vemos algunos huesitos parecidos a los de una mano o una pata. ¿Por qué no se tienen así y no es nada más un hueso nada más, o son varios segmentos, pero a lo largo y no a lo ancho? Y también vemos aquí un par de huesecillos que no se ven externos, solamente son de manera interna. Bueno, porque estos son resquicios evolutivos que tienen los cetáceos, las ballenas, de su vida pasada, de sus antepasados que eran terrestres, porque cuando eran terrestres sí necesitaban sus patas para moverse en la tierra, pero cuando fueron evolucionando dentro del agua, pues bueno, estas patas les fueron estorbando para nadar más rápido. Entonces, poco a poco, los que tenían apéndices más pequeños eran más favorecidos, y entonces eran los que se reproducían más, evitaban más depredadores, y fueron los que pues tuvieron más éxito al llegar al presente. Entonces, bueno, este es un ejemplo de evolución, ¿no? Ok. Entonces, no tendría sentido que estas ballenas tuvieran estos huesecitos a menos de que lo viéramos desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque aquí supimos que primero salieron del agua, fueron terrestres y luego regresaron al agua, y entonces por eso tienen esos huesitos. Si no, pues ¿para qué tendrían los huesitos? Bien,
Entonces, los procesos por los cuales las propiedades de diferentes tipos de especies hacen posible su vida en ciertos ambientes. La evolución nos explica los procesos por los cuales las propiedades de diferentes tipos de especies hacen posible su vida en ambientes particulares y también de explicar su incapacidad para vivir en otros ambientes, es decir, por qué los peces o muchos peces no pueden vivir fuera del agua o por qué las ballenas pueden ahora vivir dentro del agua y no fuera, pero necesitan oxígeno. Porque los orangutanes son tan grandes, tan musculosos, pero no pueden flotar tan fácilmente, entre otras cosas. Esto nos lo va a explicar la ecología y la evolución. La relación del organismo con su medio ambiente a través de todo de toda la existencia como especie. Ok, vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta el momento? No, por favor, no. Perfecto. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase vamos a terminar de ver qué tiene que ver la ecología con la evolución y vamos a empezar otra vez a ver un poquito de ecología de poblaciones. Como lo acabamos de ver el semestre pasado, se supone que lo vamos a ver más rápido y podemos ver cosas más a fondo. Pero sí es importante verlo para poder pasar ya a formas de trabajar plagas y enfermedades. ¿La próxima semana no vamos a tener clases? No va a haber clases hasta permítanme, tenemos clase, a ver, 29, 30 y 31 no hay clases y reanudamos clases 5, 6 y 7 de abril, ¿sale? Sí, profa. De todos modos, profa, otra pregunta. Dígame. Le iba a preguntar con lo de la beca, si apenas nos dirán si quedamos o no. Sí, apenas nos van a comentar, me parece que ahorita aceptaron una primera tanda, creo que de nuestro centro no entró alguno, pero falta la siguiente tanda, van a ser como 2 o 3. Entonces, en cuanto sepamos cómo va a salir el siguiente ciclo de aceptados, les estaríamos comunicando si es que entraron alguno de ustedes. Para elevar sí, profa. ¿Okay? Sí, profa, gracias. Gracias a usted. Y bueno, le decía, de todos modos le pido se comunique con sus otros profesores para ver cómo van a manejar estos fines de semana, entre que sí hay clases y no, para que pues no haya confusión, ¿sale? Sí, profa. Bueno, gracias, que tenga excelente vacaciones, excelente fin de semana, cuídese mucho y nos estamos comunicando y nos vemos dentro de 2 semanas, ¿sale? Sí, profa, nos vemos. Hasta luego, gracias.